En los espacios de trabajo hay una serie de incomodidades frecuentes. Hoy vamos a hacer un repaso de todas las que suelen ser las que mayor número de protestas suelen concentrar a las personas responsables de la gestión de esos espacios. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo al diseño y gestión de lugares de trabajo, así como de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos, y este episodio vuelve a estar patrocinado por EASAEDRO. Ya sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y efectivamente, una oficina, un lugar de trabajo, está pensado, o debe estar pensado, o debería estar pensado para que sea una máquina que favorezca la actividad que se va a realizar allí. Es decir, que sea más fácil y más productivo realizar la actividad en ese espacio que realizarla en otro espacio. Una oficina es un ejemplo muy claro, porque en una fábrica, digamos que con la propia maquinaria muchas veces ya es algo intuitivo, pero si hablamos de una oficina, tal vez no se vea tan a primera vista, y sin embargo es igual de importante. Lo primero que suele provocar una incomodidad a las personas que trabajan en una oficina, aunque no sea una incomodidad ambiental propiamente dicha, es el tener que ir al centro de trabajo, tener que ir al sitio donde esté esa oficina. En muchos casos el trayecto de ida y trayecto de vuelta, especialmente en las oficinas que están o bien en los centros de las ciudades o bien en núcleos apartados de población grande, pues realmente acaba siendo uno de los principales problemas, el tener que levantarse muy temprano por las mañanas y utilizar diversos medios de transporte para empezar a trabajar a una cierta hora, y al contrario, una vez que termina la jornada de trabajo, el volver al hogar, el volver al domicilio, pues acaba siendo también algo que cansa más de la cuenta porque pues, está demasiado lejos o las conexiones de transporte no son especialmente ágiles, etcétera, etcétera. No es algo que sea propio del espacio de trabajo como tal, pero sí de su localización. Evidentemente, el asunto del teletrabajo siempre está encima de la mesa y más desde el 2020, pero en nuestra época actual es algo que no es relevante. Hay empresas que conceden algún día de teletrabajo a la semana o cada 2 semanas, pero realmente la gran mayoría de las personas tiene que ir de manera diaria a realizar su gestión, a realizar su trabajo a un centro físicamente hablando, presencial. De entre todas las quejas que el mundo del facility management, la gestión de espacios, etcétera, suele recibir, hay un apartado que tradicionalmente suele ser el principal, que es la cuestión de la temperatura. Y aquí no queda otro remedio que hablar de números y normativas. ¿Por qué? Porque cuando las quejas que se reciben son algo sensitivo, en el sentido de que, pues hace mucho frío o hace mucho calor, pues cada persona tiene un baremo diferente de lo que es el frío y de lo que es el calor. Si eres una persona muy friolera, pues vas a tener frío enseguida en cuanto baje un poquito la temperatura. Y al contrario, si eres una persona que no lleva nada bien el calor, pues en cuanto la temperatura suba un poco, pues ya vas a estar quejándote de que, oye, pues es que aquí hace demasiado calor. Al final, la única manera que hay de responder ante esto por parte de Facility Managers es mirar el reglamento, mirar la normativa y ver si los valores de temperatura que existen en el espacio de trabajo están dentro de esos límites que marca la normativa. Si están dentro, no hay reclamación posible. Cada cual tendrá que adecuar, por ejemplo, pues su nivel de abrigo en su atuendo para ver si tiene frío, pues tendrá que abrigarse. O pues en el caso de que tenga demasiado calor, pues a lo mejor pues poder cambiarse de sitio o buscar algún lugar pues en el que haya algo más de circulación de aire o lo que sea. Pero claro, esto que siempre es lo que se dice, está dentro de toda una serie de incomodidades ambientales que no se suelen tratar tanto y que probablemente sean el mayor punto de interés de este episodio. Por ejemplo, si hablamos de la incomodidad lumínica, es algo que pocas veces se recibe una queja como tal por parte del departamento de FM, pero que existe. Y la incomodidad lumínica se centra normalmente en 2 aspectos, que al final esos 2 aspectos acaban redundando en fatiga. El primero de ellos es el deslumbramiento. Todos sabemos que los edificios, especialmente de oficinas, pues suelen ser unas grandes fachadas de vidrio y en momentos en los que el sol pues está o saliendo o poniéndose, es muy probable que exista un deslumbramiento directo hacia las personas que están trabajando allí.
Pero además del deslumbramiento por luz natural, también hay toda una serie de reflejos en monitores y demás que pueden proceder de la iluminación artificial que pues, o no se haya considerado o que se considerara para una distribución inicial que podría haber cambiado con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre entonces? Pues que, claro, el estar con un deslumbramiento trabajando es algo muy fatigoso y acaba siendo tan incómodo que si es un deslumbramiento muy potente, pues acaba siendo literalmente imposible la actividad que se esté realizando, se esté llevando a cabo. La otra parte de la incomodidad lumínica está en la cantidad propiamente dicha de la iluminación que se tiene. Es decir, que esté todo demasiado oscuro y entonces haya que estar forzando demasiado la vista para poder ver lo que se está leyendo, o bien que haya un exceso de iluminación y entonces haya que acabar con los ojos entornados y recibiendo demasiada fatiga para la vista. En cualquiera de los casos, como hemos dicho antes, tanto por iluminación natural, deslumbramientos, defecto de luz, exceso de luz, al final lo que acaba produciendo es una fatiga excesiva en las personas que están trabajando allí. Y puede resultar incómodo el estar trabajando en un sitio en el que pues, la luz no está pensada o no está respondiendo a las necesidades de la actividad que se está llevando a cabo. Esto no solamente ocurre en oficinas, esto puede ocurrir en centros formativos, por ejemplo, desde luego en fábricas, en talleres, en laboratorios, en cualquier tipo de espacio donde si hay excesivamente poca luz, pues sea muy difícil trabajar si no estás viendo lo que estás haciendo, o al revés, si hay excesiva luz, que por ejemplo en el caso del uso de ordenadores, si hay demasiada luz ambiental, pues dificulta mucho el ver lo que se está haciendo en pantalla, ¿no? Por lo tanto, la parte lumínica también es una incomodidad frecuente en los lugares de trabajo. Otra incomodidad que nos solemos encontrar es la referida al mobiliario. La incomodidad del mobiliario al final es una cuestión de calidad y de un diseño, una gestión de compras, una gestión de FM, una gestión por parte de las directrices de la empresa que acaban haciendo que el mobiliario que se esté empleando en esa oficina o en ese laboratorio o en ese aula o donde sea esté pensado bajo unos parámetros u otros. Es muy habitual, claro está, que un mobiliario de mayor calidad suele tener un precio más elevado. Y sin embargo, esto no significa que sea más caro, como en muchas ocasiones hemos explicado y que bueno, no vamos a repetir aquí ahora la diferencia entre un precio alto y un precio caro. Pero sí que la calidad del mobiliario responde tanto a la preocupación que la propia empresa tenga en la referencia a la ergonomía y la salud de los propios empleados y también del coste que se dedique a ese mobiliario. Dentro de esto, luego aparece la parte de gestión, en la cual los departamentos de compras y de FM pues tienen que realizar la mejor gestión posible con el dinero que tienen disponible para ese mobiliario. Si hay un conocimiento claro del mercado, de las opciones que hay y se saben distinguir unos muebles de otros, pues acabas teniendo un mobiliario bastante bueno y bastante adecuado a la actividad que se esté realizando. Si no es así, se acaba cayendo en no darle importancia a ese mobiliario, que al final es uno de los elementos con los que las personas más interactúan dentro de una oficina, porque es donde se están sentando, donde están escribiendo, donde están trabajando. Y si es un mobiliario que es excesivamente poco ergonómico, poco pensado para esas personas, pues acaba siendo un problema porque, bueno, incluso el ejemplo habitual es la cantidad de bajas laborales que hay por un mobiliario inadecuado que acaba pues produciendo dolores lumbares en personas que estén allí sentadas o todo tipo de cuestiones derivadas de las incomodidades de un mobiliario mal adquirido, mal pensado, mal elegido o de una calidad excesivamente baja. Esto al final es algo que sí que es una queja recurrente, pero es una queja casi sin mucha esperanza. De la misma manera que cuando al FM le dicen, oye, es que hace mucho frío, hace mucho calor, se hace con la esperanza de que pueda ir al regulador de temperatura y pueda modificarla. Cuando las personas se quejan de que su silla es incómoda, muchas veces, pues bueno, es una queja casi al aire, porque no están esperando que FM o compras pues tire a la basura o regale la silla que tiene actualmente y les vaya a comprar de un día para otro una silla de una calidad más elevada, ¿no? Pero sí que, lógicamente, el mobiliario es un generador de incomodidad en las oficinas y en los lugares de trabajo muy claro y muy habitual. Otra de las incomodidades habituales, y sí que podríamos considerarla como una incomodidad ambiental, se refiere a las instalaciones que no son la oficina como tal,
pero que sí que dan servicio a la oficina como tal. Y estaríamos hablando tanto del comedor, cocina, la cantina, llamadlo como queráis, el lugar donde las personas pues van a tomarse el café, o van a desayunar, o van a comer dentro de la oficina, van a hacer su pausa y van a estar allí pues yo qué sé, tomándose su tentempié. Si es un espacio que es excesivamente difícil de usar, por los motivos que sea, porque a lo mejor pues resulta que tiene poca maquinaria o que es excesivamente pequeño, pues acaba siendo también una incomodidad. Por ejemplo, si no hay suficiente espacio para que las personas que se llevan su comida puedan almacenarla en un frigorífico o que puedan tenerla en algún armario o lo que sea, pues acaba siendo un espacio difícil de usar. Lógicamente, si la limpieza es deficiente, si se considera un espacio insalubre, pues acaba siendo también difícil de usar y es una incomodidad porque muchas personas prefieren comer directamente en el espacio donde están, en la oficina, a tener que andar buscando un sitio donde comer cada día, incluso por cuestiones de coste que puede ser muy relevante en la diferencia entre llevarte la comida desde tu casa o ir a comer fuera diariamente, incluso también por cuestiones de elección de dieta, de nutrición, que las personas que se preparan su propia comida y se la llevan al trabajo, pues le pueden dedicar una estrategia diferente a quienes están comiendo de restaurante diariamente. Y por todo ello, pues puede ser que ese espacio de comedor, pues en algunas ocasiones, si no se le presta la suficiente atención por parte de la gestión del espacio, pues acabe siendo un sitio difícil de utilizar y por lo tanto una incomodidad para las personas que allí trabajan. Y desde luego está el asunto de los aseos. Los aseos son una incomodidad a la hora de usarse por muchos motivos. Uno de ellos suele ser la localización, que esté dentro o fuera de la oficina o esté incluso en otra planta. Puede ser que se esté cumpliendo con la normativa de dotación de aseos, pero pueden ser incómodos y puede resultar algo pues un tanto, precisamente la palabra incómodo es la que mejor lo define, ¿no? El tener que irte a otra planta del edificio o el tener que salir de la oficina o lo que sea, pues acaba siendo una dificultad de uso. Y luego, por supuesto, que la limpieza en los aseos es algo fundamental, que se utilicen de una manera responsable y además que el servicio de limpieza pues también sea un servicio con un nivel elevado. Aparte de esto, ya lo hemos dicho muchas veces, el diseño que puedan tener los aseos tiene que favorecer esa limpieza y esa desinfección. Hay veces que esos diseños tan peculiares hacen que no se puedan limpiar y que no se puedan desinfectar, bien por el uso de materiales inadecuados o bien por las formas que se hacen que acaban produciendo unos recovecos en los cuales pues no se puede limpiar o no se puede limpiar bien y acaban quedándose pues como unos generadores de suciedad. Y luego también aquí cabría mencionar, pues hace unas semanas hice una encuesta en LinkedIn acerca de si prefieres que los aseos de tu oficina sean unisex o no. Y bueno, es una encuesta en LinkedIn, contestaron 117 personas, si mal no recuerdo, y el resultado vino a ser algo así como que el 80% aproximadamente de las personas que contestaron dijeron que no preferían esos aseos unisex frente a un 20% aproximadamente que dijo que sí lo prefería. Esto es algo que también puede generar una incomodidad, es decir, si el 80% de las personas, imaginemos que esta encuesta hubiera sido más amplia y que pudiera ser suficientemente representativa. Si el 80% de las personas que trabajan en las oficinas prefieren que los aseos no sean unisex y por el motivo que sea, pues la empresa decide que sí lo van a ser, o el edificio en el que está integrada la empresa o la oficina, pues tiene todos los aseos en zonas comunes y son aseos unisex, pues puede ser una incomodidad para las personas que lo usen, directamente por eso, porque va en contra de sus preferencias de uso y, bueno, puede llegar a suponer un problema. Esto a veces sí que es algo directamente modificable por parte de las empresas y lo único que ocurre es que muchas veces pues no se pregunta y es un dato que se desconoce y se da por hecho que, bueno, pues que forma parte de una tendencia o lo que sea para poder pues dar una cierta sensación de vanguardia o lo que sea. Sin embargo, luego al preguntar pues te puedes encontrar con que la respuesta no es tanto así como vimos en esta encuesta, que ya digo, fue una encuesta en la que contestaron 117 personas, es decir, no podemos tampoco extrapolar eso a una población mucho más grande, pero bueno, sí que nos da una cierta idea dado
la diferencia tan grande del 80% de las personas diciendo que no frente a un 20% que decía que sí. Esto, como digo, pues también puede ser objeto de una incomodidad. Y dejo para el final la que acaba siendo la incomodidad de uso más importante, en el sentido de que es la que hace que los espacios directamente dejen de funcionar, y es la incomodidad acústica. La incomodidad acústica viene por dos motivos, o bien por una dificultad de comunicación o bien por falta de privacidad. Son las dos consecuencias que acaba teniendo un diseño acústico deficiente dentro de las oficinas. Y vamos a explicarlo con un poquito de detalle, porque esto sí que tiene una incidencia muy grande, sobre todo actualmente, y ya desde hace unos años. Desde que se puso, digamos, de moda por múltiples motivos, el Open Space, estas oficinas que, bueno, pues incluso ni siquiera tienen despachos, pues claro, al final lo que se acaba haciendo es una especie de habitación grande en la que toda la gente que trabaja en la empresa pues está alrededor de una mesa. El concepto es ese. Puedes tener mesas separadas, puedes tener hileras de mesas, puedes tener grupos de 2 personas, de 4, de 6, de 8, puedes tener mesas circulares o haciendo formas sinusoidales, lo que tú quieras. Pero al final de lo que se trata es de una oficina en la cual hay una sala grande donde hay muchas personas trabajando juntas. Evidentemente, esto hace que las personas que tienen que hablar pues molesten al resto, y a la par su comunicación no sea tan cómoda como podría ser en un espacio más aislado. Por una parte, las personas que no tienen que hablar, sino que están directamente trabajando con su ordenador y que su labor diaria no es el estar hablando por teléfono, se ven molestadas porque quienes están a su alrededor están constantemente con el teléfono hablando. Las personas que no tienen que estar realizando una labor en equipo sí que se ven molestadas porque las personas que están alrededor estén trabajando en equipo, y aunque no sea hablando por teléfono, estén trabajando entre ellas, estén conversando entre ellas y les estén molestando, les estén haciendo perder su concentración. Claro, esto al final es una incomodidad. Y es una incomodidad grande, y es el motivo por el cual hay muchas personas que prefieren quedarse en su casa o irse incluso a una cafetería a trabajar para poder concentrarse cuando tienen un día en el que entienden que su nivel de concentración tiene que ser máximo. Por otro lado, las personas que sí que están teniendo que hablar todo el tiempo, sea por cuestión de trabajo en equipo o bien por teléfono con clientes, proveedores, lo que sea, lógicamente también se ven afectadas porque hay mucha gente hablando a su alrededor. Entonces no escuchan bien, tienen mucha reverberación, la calidad de la comunicación evidentemente es peor y también acaba resultando una incomodidad. De hecho, bueno, es muy habitual que cuando vayas a una oficina, todo aquel que puede te lo encuentras o bien hablando por el móvil desde las escaleras, o se ha bajado a la calle si el tiempo lo permite, o va buscando sitios donde poder hablar. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que primero pierde un open space es la privacidad. Entonces a todo el mundo le gusta, cuando está hablando por teléfono, mantener una conversación privada con la persona con la que está hablando al otro lado de la línea, y no estar rodeado de otras personas que te están oyendo lo que dices, que pueden estar prestando atención o no, pero que te están oyendo, y tú estás molestando y también estás perdiendo tu privacidad porque todo el mundo está oyendo lo que estás haciendo. Esto se maximiza si hay algún tipo de supervisión, además, de alguien que esté controlando lo que estás diciendo para ver si, pues yo que sé, un departamento comercial, si estás haciendo bien tu gestión de ventas, o que te estén corrigiendo todo el tiempo porque tenías que haber dicho esto, tenías que haber dicho lo otro, es que no lo has hecho bien, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo prefiere estar hablando desde un punto de vista privado y que la comunicación sea entre las personas que, pues para eso es la llamada, ¿no? O la videollamada o lo que sea. Evidentemente hay modos de que no se escuche lo que te están diciendo, en el sentido de que pues, te pones unos auriculares, si es una videollamada incluso pues puedes hacerla con auriculares, pero lo que tú estás diciendo, evidentemente el sonido ambiente ahí está, y todos los que están a tu alrededor te están oyendo, que no quiere decir que te estén escuchando, pero sí que te están oyendo, y además tú pues les estás molestando. Esto acaba siendo la mayor fuente de problemas productivos dentro de una empresa. Y lógicamente, con el paso del tiempo, como todo esto es cíclico, cuando se van pasando las modas y se van analizando las cosas y se puede hablar de los problemas que tienen las cosas, porque esto ha pasado siempre. Cuando se pone algo de moda, si el open space se pone de moda, el criticarlo, el decir que tiene problemas,
suponía que, bueno, eso no se podía decir porque eras un dinosaurio que no quería evolucionar en el tiempo y que quería quedarse con las antiguas jerarquías de las empresas que eran todo despachos, etcétera, etcétera. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto los problemas productivos que tiene para muchas actividades el meter a todo el mundo alrededor de una única mesa, conceptualmente hablando. ¿Qué ha ido apareciendo después? Pues evidentemente zonas en las que hay mayor privacidad y en las que hay un mayor aislamiento acústico. Las oficinas se han vuelto a llenar otra vez o bien de salas, o bien de pequeñas cabinas telefónicas que no dejan de ser pequeñas salas, o bien de espacios o zonas donde la gente pueda hablar y espacios o zonas donde la gente tenga que estar en silencio. Aunque no haya una división acústica a modo pared, sí que si se trata de un espacio grande, pues se puede hacer que las personas que tengan que hablar por teléfono se muevan por unas zonas diferentes de donde están las personas que tienen que estar concentradas. Evidentemente, al final de lo que se trata es de tener privacidad y de no molestar al resto. Porque si no acaba ocurriendo lo que decía antes, tan habitual de ver, que todo aquel que tiene que hablar por teléfono pues busca salirse de la oficina, irse a la calle, irse a un pasillo. En el caso de que haya salas de reuniones, pues intentar meterse en una sala de reuniones si es que no está ocupada. Acaban apareciendo estas personas que hacen de las salas de reuniones su propio despacho y que la tienen siempre ocupadas como si fueran su propia sala o si fuera su propio despacho, como decía. Acaban apareciendo todo este tipo de problemas. Lógicamente, un buen diseño de una oficina tiene que permitir que las personas se concentren en su trabajo y que tengan la privacidad necesaria. Y para que esto ocurra, tiene que haber espacios cerrados que permitan precisamente este aislamiento y esta calidad acústica. Como ves, en contra de lo que pueda parecer, cuando se le pregunta a alguien de FM, bueno, ¿y cuáles son las quejas habituales? Pues las quejas habituales, pues siempre que hace frío o que hace calor. Estas pueden ser las quejas que se den a FM. Muy poca gente se va a quejar a FM de que no hay pues una cabina o que no hay un espacio cerrado para poder hablar por teléfono con mayor privacidad. Le va a esperar una respuesta de que bueno, esto es lo que hay, la oficina es así, no lo vamos a cambiar. Por eso probablemente todas las quejas se concentren con la temperatura, porque como decíamos antes, es algo a partir de lo cual se espera una respuesta, se espera un resultado, se espera que FM pues modifique esa temperatura. Mientras que si tu silla te parece mala, o si te parece que hay demasiada luz en la oficina, o si te parece que, bueno, pues estás hablando de una manera poco privada, pues tampoco esperas que todo eso se vaya a modificar para que se adecue más a tu actividad. La realidad es que sí que se tiene que hacer. Y si la empresa, lógicamente, se preocupa porque las personas puedan producir de la mejor manera posible para los intereses de la empresa, pues tendría que preocuparse de que los espacios de trabajo así lo permitan y así lo favorezcan. Otra cosa es que estos detalles, que no son tan detalles, se conozcan o no. Muchas veces cuando se habla de acústica a la hora de hacer un proyecto en la oficina, pues se piensa en que eso consiste en colocar unos paneles acústicos colgados del techo o por las paredes y que bueno, pues que es algo más decorativo o que es algo para oficinas de muy alta gama o lo que sea. Y sin embargo, son algo básico, no solamente el tema de los paneles acústicos, sino como decimos, el hecho de que haya zonas distribuidas por categorías sonoras, zonas aisladas, zonas con una baja reverberancia, que permitan que las personas que tienen que generar ruido y que requieren de más privacidad puedan utilizarlas y que haya otras zonas donde se favorezca esa comunicación presencial del trabajo en equipo en una misma oficina. Por eso creo que el tema de la acústica acaba siendo el más importante para una buena productividad en la oficina, puesto que genera de una manera habitual las incomodidades más directamente relacionadas con la producción del trabajo. Pero claro, como siempre, lo más interesante son vuestros comentarios. Así que ya sabes, pues todo lo que nos quieras comentar, puedes escribirnos en YouTube, puedes escribirnos en iVoox o en cualquiera de nuestras redes sociales, que son las que permiten que haya una mayor comunicación. Lógicamente, puedes escuchar el podcast, ya lo sabes, en Spotify, en Google Podcast, en Deezer, en Amazon Music, en Audible, en cantidad de sitios que bueno, pues lamentablemente no permiten tanta interacción, pero puedes escucharlo allá donde quieras. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio.